Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares de hoy. En Venezuela, la organización Foro Penal reportó 1.963 presos políticos bajo la dictadura de Nicolás Maduro, la mayor cifra en el siglo XXI. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a Elise Stefanik como embajadora ante las Naciones Unidas, destacando su capacidad, firmeza y compromiso con los intereses del país norteamericano. En Cuba, la dictadura de Miguel Díaz-Canel detuvo a 14 personas por protestar ante los apagones que viene sufriendo la isla. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reafirmaron su compromiso de fortalecer la colaboración entre ambos países en seguridad y defensa. Vamos ahora con el desarrollo de la información. En Venezuela, la organización Foro Penal ha reportado un alarmante número de 1.963 presos políticos en el país, la cifra más alta del siglo XXI, resultado de la represión del régimen de Nicolás Maduro, especialmente tras las elecciones del 28 de julio. De estos detenidos, 69 son menores de edad y 1.801 son civiles. Ante estos hechos, María Corina Machado, desde la clandestinidad, ha reiterado su lucha por la liberación de los presos políticos y la defensa de la democracia en América Latina. En Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal ha revelado una alarmante cifra de 1.963 presos políticos, el mayor número registrado en el siglo XXI. Esta cifra refleja la severa persecución y represión política que sigue ejecutando el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición. El informe revela que la gran mayoría de estos arrestos, 1.836 en total, ocurrieron tras el fraude electoral del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como supuesto ganador de las presidenciales sin presentar ninguna evidencia. De los casi 2.000 presos, al menos 69 son menores de edad, con edades que oscilan entre los 14 y 17 años, lo que refleja la brutalidad del régimen, incluso contra la juventud venezolana. Entre los detenidos, 1.801 son civiles y 162 son militares, lo que subraya la amplitud de la represión que no distingue entre sectores de la sociedad. Este creciente número de detenidos con fines políticos evidencia un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, que no solo perpetúa su control sobre el país a través de la represión, sino que también ha dejado a más de 9.000 personas sometidas a medidas arbitrarias de restricción de libertad. En respuesta a esta crisis, la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido a la persecución, reafirmó su compromiso con la liberación de los más de 3.500 presos políticos en América Latina, especialmente los que están en Venezuela. Machado reiteró su lucha incansable por la democracia, la libertad y la dignidad en la región. Y la abogada Marta Tineo de la organización Justicia, Encuentro y Perdón denuncia un patrón alarmante en las detenciones políticas en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Tineo afirma que estos casos suelen iniciar con una detención arbitraria, seguida de una desaparición forzada y concluyen con la negación del derecho a la defensa. Lamentablemente no escapa al patrón que también hemos documentado en los últimos años, en cuanto incluso desde el momento de la detención, ¿no? Las detenciones por razones políticas en Venezuela suelen seguir un patrón incluso en el momento en que se consuma, ¿no? Todo empieza con una detención arbitraria, porque no se cumplen los extremos constitucionales, pues como para que proceda una detención, me refiero a la comisión, o sea, la detención en flagrancia o que curse una investigación penal previa, ¿no? Entonces, prácticamente todos los casos empiezan con una detención arbitraria seguida de una desaparición forzada de corta o mediana duración,
y lo hemos visto históricamente, no solamente en el caso de la detención de activistas políticos, sino en todos los casos en general, y a partir de allí una negación a el derecho a la defensa. Ya nos estamos dando cuenta que antes ocurría en determinados casos, ahora ha ocurrido en todos los de este contexto, y es que se niega el derecho a la defensa en términos de poder designar a un abogado de confianza, ¿no? Y en otras noticias, el candidato a la presidencia de Uruguay por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, rechazó el resultado de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, calificándolas como un fraude y reafirmando su postura de que el país está bajo una dictadura. Delgado sostuvo que Nicolás Maduro debe traspasar el mando al verdadero ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia. No reconocemos el resultado de Venezuela, es un fraude y para nosotros es una dictadura. Es más, el 10 de enero, si Maduro vuelve a tomar el poder, empieza a ser un presidente de facto en los hechos. Pues es el momento que tiene que traspasar el mando y se lo tiene que pasar a quien ganó las elecciones, que es González Urrutia. En ese sentido, no reconocer esa elección, ese resultado, no reconocer si asume el mando y de nuevo un nuevo periodo Maduro. Y obviamente si me toca asumir el 1 de marzo, ya le anuncié a González Urrutia que va a estar invitado a la asunción. Porque no tiene incompatibilidad ninguna incompatibilidad de los ministros en hacer actividad política, pero además es consecuente con la posición en este caso que tiene el gobierno nacional. Y ahora nos vamos a Cuba, donde la dictadura de Miguel Díaz-Canel continúa su represión contra la población que se atreve a alzar la voz, sumando más víctimas a su largo historial de violaciones a los derechos humanos. Según el grupo de trabajo Justicia 11J, al menos 14 personas han sido detenidas en las últimas protestas ocurridas en varias provincias del país, tras el paso del huracán Rafael. Las manifestaciones fueron desencadenadas por el descontento de la población ante la crisis de apagones que afecta a la isla, exacerbada por la falta de respuesta del régimen. La Fiscalía General de la República, controlada por la dictadura, ha confirmado que estas detenciones fueron seguidas por la imposición de medidas cautelares y la apertura de procedimientos penales por supuesto atentado, desórdenes públicos y daños en diversas localidades como La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila. Sin embargo, para organizaciones como Justicia 11J, estos arrestos son una clara muestra de la represión política que persigue a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, condenando cualquier forma de desobediencia al régimen. El régimen cubano, bajo la excusa de mantener el orden, ha desatado una ola de represión que incluye el acoso y el encarcelamiento de opositores y ciudadanos comunes que se manifiestan contra la precaria situación del país. En un discurso del pasado 20 de octubre, el dictador Díaz-Canel ya había anticipado que no permitiría alterar la tranquilidad ciudadana, lo que revela su disposición a silenciar cualquier forma de disidencia, incluso cuando ésta surge de las necesidades más básicas del pueblo. Y en otras noticias, la inestabilidad en Haití alcanzó un nuevo punto crítico tras la destitución de Gary Conille como primer ministro interino, reemplazado por Alix Didier Fils-Aimé, un empresario sin experiencia política. Esta decisión del Consejo Transitorio, en medio de crecientes conflictos de violencia y corrupción, socava la confianza en un organismo que debía restaurar la estabilidad. En Haití, el Consejo Transitorio encargado de restablecer el orden en el país firmó un decreto que destituyó al primer ministro interino, Gary Conille, y designó a Alix Didier Fils-Aimé, un empresario sin experiencia política previa en el cargo. Esta decisión, tomada en medio de una creciente violencia causada por las pandillas, refleja el caos y la inestabilidad que persisten en la nación caribeña. El cambio de primer ministro agrava la situación de un país que no ha celebrado elecciones democráticas en años. La falta de elecciones libres y la continua lucha por un gobierno legítimo agravan la crisis económica y social que afecta a millones de haitianos. Además, las divisiones internas del Consejo Transitorio, agravadas por recientes acusaciones de corrupción contra varios de sus miembros, comprometen aún más la credibilidad de este organismo, que debía ser la solución para devolverle la estabilidad a Haití.
Entre los miembros acusados de corrupción se encuentran Smith Augustin, Emmanuel Bertillier y Louis Gerald Giles, quienes habrían exigido sobornos por $750.000. Este escándalo pone en evidencia la falta de transparencia y de gobernanza en un proceso que ya se encontraba profundamente debilitado. A esta crisis política se suma la creciente desconfianza de la población, que ve cómo los esfuerzos por restaurar la democracia se ven empañados por la corrupción y las disputas internas. La destitución de Conil y el nombramiento de Fils Aimé no solo agravan la situación política en Haití, sino que también reflejan la falta de voluntad para abordar los problemas más urgentes del país: la violencia, la pobreza extrema y la inestabilidad institucional. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos enseguida con más tras la pausa. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Elise Stefanik como embajadora ante la ONU, destacando su capacidad y firmeza. A sus 40 años, Stefanik ha sido una aliada clave de Trump, con una sólida educación en Harvard y una experiencia en la Casa Blanca. Ha defendido los valores republicanos y continúa apoyando a Israel. Su nombramiento refuerza el compromiso de Trump con la seguridad nacional y los aliados internacionales. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a Elise Stefanik como embajadora ante las Naciones Unidas, destacando su capacidad, firmeza y compromiso con los intereses de Estados Unidos. Con 40 años, Stefanik ha sido una aliada constante de Trump y una figura central en la política republicana, desempeñándose actualmente como presidenta de la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes. Stefanik, una de las mujeres más jóvenes en ser elegida para el Congreso, ha tenido una destacada trayectoria política desde su llegada al Capitolio en el 2014 a los 30 años. Su sólida educación en Harvard y su experiencia en la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush le han dado una base sólida para liderar y representar a los intereses de Estados Unidos a nivel internacional. Conocida por su defensa inquebrantable de los valores republicanos y su apoyo a la política exterior de Trump, Stefanik ha sido una defensora clave de la lucha contra el antisemitismo y un firme apoyo de Israel. En su rol como embajadora, continuará su trabajo respaldando a Israel y promoviendo la seguridad y la independencia del país en el escenario global. Además, su figura ha sido fundamental en las discusiones sobre la política exterior y las relaciones internacionales, siendo considerada una líder influyente dentro del Partido Republicano. Elise Stefanik, al ser seleccionada para este rol tan importante, refuerza el compromiso de la administración Trump con sus principios de seguridad nacional y apoyo a sus aliados internacionales, manteniéndose como una de las figuras más confiables y leales dentro del Partido Republicano. Y en otras noticias, el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que el ejército chino realizó ejercicios militares con fuego real cerca de la isla, calificándolos como una amenaza directa a la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Estas maniobras incluyeron zonas de exclusión y áreas de restricción temporal en las provincias de Zhejiang y Fujian, provocando alarma en el gobierno taiwanés. En respuesta a estas acciones, las Fuerzas Armadas de Taiwán han incrementado su vigilancia, desplegando recursos para monitorear y responder a cualquier actividad militar china cerca de sus costas. Las tensiones se han intensificado desde que William Lai asumió la presidencia de Taiwán el 20 de mayo. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán informó que en los últimos meses casi 3.000 aeronaves chinas han operado en la cercanía de la isla, con más de 2.000 cruzando la línea divisoria del estrecho de Taiwán o entrando en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, evidenciando las provocaciones de Beijing.
A pesar de las tensiones, el presidente Lai ha reiterado su disposición al diálogo. Sin embargo, Beijing ha rechazado cualquier acercamiento, reafirmando que considera a Taiwán una provincia rebelde y manteniendo su objetivo de reunificar el territorio bajo su control. Y por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reafirmaron su compromiso de fortalecer la colaboración entre ambos países en seguridad y defensa. En el Palacio de Eliseo, ambos mandatarios también destacaron su apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa y la necesidad de coordinar esfuerzos ante la migración en el Canal de la Mancha, además de prepararse para una próxima cumbre bilateral en el Reino Unido. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, destacaron este lunes su compromiso de fortalecer la relación bilateral, especialmente en los campos de seguridad y defensa, en un contexto geopolítico que se define tras la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Esta reunión se produjo en el Palacio del Eliseo, previo a la conmemoración del 106 aniversario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, una fecha significativa tanto para Francia como para Reino Unido. Ambos líderes subrayaron la importancia de profundizar su cooperación, con especial énfasis en cuestiones de defensa y seguridad. En este sentido, se destacó la relevancia de la próxima cumbre bilateral que se celebrará en el Reino Unido el próximo año. Macron, en sus declaraciones, reiteró la urgencia de que Europa asuma un papel más activo en su defensa, un tema que también abordó la semana pasada en la Cumbre de la Cooperación Política Europea en Budapest, donde advirtió que Europa no puede seguir siendo una potencia herbívora en el escenario global. Además de reforzar la seguridad en el continente, ambos líderes reafirmaron su firme apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, comprometiéndose a seguir brindando asistencia mientras sea necesario. En cuanto a los desafíos migratorios, Macron y Starmer acordaron aumentar la cooperación para frenar el flujo de inmigrantes irregulares en el Canal de la Mancha, un fenómeno que ha dejado más de 60 muertos en lo que va del año. Este encuentro marca un paso clave hacia una colaboración más estrecha entre ambos países, reafirmando su determinación de abordar de forma conjunta los principales desafíos geopolíticos. Nos vamos de inmediato a una pausa comercial. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que un nuevo ataque perpetrado por el grupo terrorista Hezbollah, al menos 6 personas resultaron heridas en el norte de Israel tras el lanzamiento de 165 cohetes desde el sur del Líbano. Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, 3 personas fueron heridas cuando 90 proyectiles fueron disparados hacia la localidad de Krayot y horas después 3 más resultaron afectadas en un segundo ataque cerca de la ciudad de Carmiel. Las víctimas incluyen a una mujer de 27 años que se encuentra en estado moderado, un hombre de unos 35 años con heridas leves y una bebé de alrededor de 1 año que también sufrió heridas leves. Todos fueron alcanzados por fragmentos de proyectiles interceptados en la localidad de Bina y fueron trasladados de inmediato a hospitales para su atención médica. El ataque, que ocurrió en menos de 1 hora, se produce en medio de un aumento de las tensiones en la región. Hezbollah, grupo terrorista respaldado por Irán y que ha demostrado su desdén por las resoluciones internacionales y la paz en la región, continúa con sus acciones violentas que generan terror y sufrimiento en civiles inocentes. Aunque la mayoría de los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel, el ataque demuestra una vez más la amenaza constante que representa este grupo para la seguridad y estabilidad regional.
Este nuevo asalto subraya la naturaleza destructiva y sin escrúpulos de Hezbollah, que no duda en atacar áreas residenciales, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos israelíes. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Nos vemos.